Hola amantes de las series. En este vídeo explicaremos los detalles del próximo episodio y las escenas curiosas. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Incluso en las primeras horas de la mañana, las paredes de piedra de la granja Frat estaban envueltas en un tenso silencio, como si soportaran el peso de todo lo que había sucedido dentro. Cuando Zeynep entró en la habitación de Songul con un desayuno sencillo en la bandeja, la atmósfera en el interior cambió de repente. La mirada de la anciana era más fría que el amanecer. Sentada en su silla de ruedas, Songul frunció los labios de manera condescendiente y dijo: «Llegas tarde otra vez». El sarcasmo en su voz era como una daga que puso a prueba la paciencia de Zeynep. Zeynep bajó la mirada y dijo: «Lo siento, tía», pero incluso su voz salía con dificultad. Sabía que, dijera lo que dijera, no agradaría a la mujer que tenía delante. De repente, Songul extendió la mano, agarró el plato de la bandeja y lo arrojó al suelo. Mientras el sonido de la porcelana rompiéndose resonaba en la habitación, gritó: «¿Es esta la comida que trajiste? Si me consideras digna de tal cosa, no te molestes más». Zeynep cayó de rodillas, y aunque tuvo mucho cuidado de no cortarse los dedos al intentar recoger los pedazos de vidrio, no pudo ocultar las lágrimas que fluyeron de sus ojos. En ese momento, Alil apareció por la puerta. Incapaz de soportar más el estado de la mujer que amaba, su mirada pareció tocar las heridas del alma de Zeynep. Él levantó suavemente a Zeynep y dijo: «Mi belleza, me rompe el corazón verte aplastada así». Pero Zeynep, evitando su mirada, murmuró: «Ya me he acostumbrado, también lo superaré». Alil estaba decidido: «No soporto que sigas así. No mereces este tormento», dijo con voz enojada y protectora a la vez. Pero Zeynep se negó a abandonar el cuidado de Songul. El sentimiento de culpa que lo carcomía desde hacía años era su cadena más fuerte en este asunto. En un rincón de la sala de estar, Gozde le susurraba con picardía a Serdar. Había una extraña satisfacción en sus ojos. «El proyecto de Zeynep se ha derrumbado. ¡Qué lástima!», dijo con una falsa expresión de lástima. Serdar se giró sorprendido y dijo: «¿Qué quieres decir? ¿Desaparecieron los documentos?». Él preguntó. Gozde llevó su juego un paso más allá y dijo: «Por alguna razón, las firmas fueron borradas». «¿No es extraño?», dijo, pero la sonrisa en su rostro lo delató. Mientras tanto, Zeynep hablaba emocionada con Ozgur Bey por teléfono. Cuando dijo: «Firmaremos la petición hoy», la esperanza que había en él se reflejó en su rostro. Gozde, de pie en un rincón, los escuchaba en silencio, mordiéndose los labios con placer por el éxito de su propio plan. Mientras Songul estaba sola en su habitación, de repente comenzó a gritar: «Zeynep, ¿dónde estás?». Zeynep regresó apresuradamente, pero tan pronto como Songul la vio, estalló de nuevo. «¿Me dejaste así y corriste a tu trabajo? ¿Qué significo para ti ahora?». Zeynep se sometió como siempre lo hacía. «Haré lo que quieras», dijo, pero la mirada en sus ojos mostraba que había llegado a su límite. Alil sacó a Zeynep para levantarle la moral. Mientras caminaban de la mano por el jardín, Alil dijo con una sonrisa en los ojos: «Tengo una sorpresa para ti». Zeynep sonrió. Creía haber visto todas las sorpresas en nuestra luna de miel. Alil lo llevó a un taller fuera de la ciudad. En el interior se encontraban nuevas muestras del proyecto de perfumería de Zeynep. «Estamos en las etapas finales con el laboratorio en el extranjero», dijo Alil con orgullo. Zeynep no pudo contener las lágrimas. «Contigo todo es posible, Alil», dijo abrazándolo. Sin embargo, cuando regresaron a la mansión, la esperanza en el aire fue reemplazada nuevamente por tensión. Zeynep volvió a mirar el contrato y quedó atónita. «La firma de Serdar Bey ha desaparecido», dijo en estado de shock. Gozde apareció inmediatamente y dijo: «Creo que los documentos se mojaron y las firmas fueron borradas», pero la sonrisa sarcástica en su rostro era impactante. Zeynep corrió rápidamente al taller. Tenía que encontrar a Alil y Serdar. Allí oyó a Serdar y Gozde discutir.
Todo era parte de la trampa que Gozde le tendió a Zeynep. «Me retiro de este proyecto», dijo Zeynep con la voz llena de resentimiento y cansancio. Aunque Alil quería detenerla, Zeynep ahora había perdido su confianza y fe. En la habitación de Songül, las cosas estaban empeorando. La anciana pidió agua, pero cuando Zeynep le entregó el vaso, lo tiró al suelo. «Trajiste una cerveza fría. ¿Lo hiciste a propósito?», gritó. Aunque los ojos de Zeynep se llenaron de lágrimas, comenzó a limpiar el piso en silencio. En ese momento, Alil notó los moretones en el brazo de Zeynep y se quedó paralizado. «Estos también fueron causados por caídas», dijo enojado. Zeynep no dijo nada. En realidad su silencio lo decía todo. Alil no pudo resistirse y fue directamente a la habitación de Songül. «Tía, le estás pegando a Zeynep, ¿verdad?», dijo alzando la voz. Songül se volvió enojado. «Me está dejando solo, se lo merece». Alil cerró la puerta de golpe y se fue, incapaz de controlar su ira. Mientras Zeynep estaba sola en la cocina, Gozde se acercó a ella. «Tu proyecto ha terminado, no estés triste más», dijo en tono condescendiente. Zeynep entrecerró los ojos y dijo: «Tú hiciste esto». «Lo sé». Gozde simplemente se rió y dijo: «No tienes pruebas». Se dio la vuelta y se alejó. Eren, por otro lado, estaba tratando de contarle a Selma sobre sus problemas, pero Selma no lo escuchaba y estaba huyendo. Tulay aprovechó la oportunidad para susurrarle al oído a Selma: «Eren te está mintiendo». Un miedo comenzó a crecer dentro de Selma. «¿De verdad me va a dejar?», se preguntó. En el jardín, Alil le pedía a Akan información sobre el accidente. «¿Encontraste el vehículo?». Akan asintió. «Se están examinando las huellas dactilares. Tengo mis dudas». Alil endureció su mirada. «Investiga a Gozde». «Estoy seguro de que esconde algo». Zeynep regresó a Songül, pero las palabras de la mujer volvieron a ser como espinas. «¿Vas a ir a tu proyecto ahora? ¿Vas a dejarme sola otra vez?». Zeynep respiró cansada. «Tía, estoy aquí para ti», dijo, pero la fragilidad en su voz ya no podía ocultarse. En ese momento, Songül de repente levantó la mano y golpeó el brazo de Zeynep. Zeynep se sobresaltó. «¿Por qué haces esto?». Sin apartar la mirada, Songül dijo con una expresión gélida: «Para que tu conciencia esté tranquila». Y en ese momento Alil abrió la puerta y vio todo. Su mirada se volvió hacia Songül con horror, luego hacia Zeynep. Ahora todos los hechos estaban a punto de salir a la luz. El dolor que Zeynep lleva cargando durante años ha salido a la luz y Alil no lo ignorará.